Después de que ellos definieron que un cambio en una variable de entrada puede provocar un cambio en una variable de salida, pues el siguiente paso es medir ese cambio. ¿Cuánto cambia una variable? Y vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo algo que tiene 5 grados, un cuarto que tiene una temperatura de 5 grados, para nosotros pues eso significaría que está frío. Entonces prendemos un calefactor. Estamos en un lugar donde hace frío. Prendemos un calefactor. Para nosotros una temperatura agradable sería, por ejemplo, 21 grados. Entonces, de 5 grados, hacemos que haya un cambio en la temperatura y tenemos 21 grados. Viene la pregunta, ¿cómo medimos ese cambio? ¿Cuánto cambió la temperatura? Pues decimos 21 menos 5. En forma de variable sería T2 menos T1. El estado 2 menos el estado 1. A esto se le llama en matemáticas con delta y la variable t, delta t. El estado 2 menos el estado 1 es igual a delta t. ¿Qué significa este delta t? Esto es muy importante. Significa precisamente mide el cambio en una variable. ¿Cuánto sería el delta t de esta situación? Bueno, 21 menos 5. En este caso, $16 grados. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿cambió la variable t o temperatura? Sí. Lo siguiente que en la antigüedad se preguntaron es, ¿y de cuánto fue el cambio? Pues nosotros podemos decir que el cambio fue de 16 grados. Y a esto se le representa con delta t. Esta delta t es muy importante porque es el fundamento matemático de la derivada. Ya vamos a ver más adelante por qué. Bueno, delta t significa un cambio. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cuál sería el delta, es decir, el cambio en esta segunda variable. Esta segunda variable representa, por ejemplo, la distancia recorrida por alguien. Supongamos que alguien ya caminó 3 metros y después realiza otra caminata y ya llegó a 10 metros. La pregunta es, ¿hay algún cambio en la cantidad de metros que la persona caminó? Sí. Siguiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería el cambio de esa caminata? ¿Cuántos metros caminó de más? ¿Cuál fue el cambio? Pues hacemos exactamente lo mismo. Delta X, es decir, el cambio en la variable de distancia es igual al estado 2 menos el estado 1. Delta X, el cambio en X, eso significa cambio. El cambio en X es igual a 10 metros menos 3 metros. Y esto es igual a 7 metros. De esta forma, ya podemos medir el cambio tanto en la variable de entrada como en la variable de salida.
Sin embargo, aquí lo más importante es que no se quedaron solo en eso. Primero decían, puede haber una causa que provoque un efecto. Es decir, puede existir una X que provoque una Y. Eso fue el primer nivel. El segundo nivel fue, ¿cómo mido el cambio en la entrada para que me provoque un cambio en la salida? Bueno, pues entonces a través de este concepto que se llama delta. Entonces ya podían medir el cambio en la entrada y el cambio en la salida. ¿Qué creen que se les ocurrió después? El siguiente nivel, que es precisamente el nivel de la derivada. Dijeron, la cantidad de cambio en la entrada, ¿cuánto me va a provocar en la salida? Es decir, el delta en la entrada, delta X, ¿cuánta delta Y me provoca? El cambio que yo haga en la entrada, ¿cuánto me provoca en la salida? Y eso precisamente es el concepto de derivada, que ahorita lo vamos a ver.